Bienvenidos a un video sobre la vida y producción artística de Petrona Viera. Petrona fue una de las pintoras más importantes de Uruguay. Ella nació en Montevideo el 24 de marzo de 1895 y cuando tenía 2 años de edad, una meningitis la dejó completamente sorda. Esto la dificultó en sus estudios, ya que en la época no habían escuelas para sordos en Uruguay y solo los niños cuyos padres podían pagar un instructor privado tenían posibilidad de recibir cierta educación. Este era el caso de Petrona. Su maestra particular era Madeleine Larnaudí, quien le enseñó lenguaje de señas. El gran cariño que rodeaba a Petrona impidió que desde muy pequeña su limitación la hiciera sentir diferente. Si bien ella no salía de su casa, la activa vida social que tiene lugar en la Casa Quinta de los Viera siempre la mantuvo en contacto con el mundo exterior. La Casa de los Viera siempre fue un centro importante de reuniones artísticas en Montevideo. Grandes figuras de la cultura y de la política visitaban aquella casa con frecuencia. Su padre era un hombre culto y conservador, y su madre una mujer elegante y culta, muy cuidadosa en la educación de sus hijas, al menos antes de la muerte del padre de Petrona, Feliciano Viera, en 1927. En este tiempo, Uruguay vivió un interesante proceso de cambios sociales, en el que también se buscaba una voz propia en el campo de las artes. Esto le permitió a Petrona hacer en 1923 su primera exposición pública en Montevideo, que siempre fue muy bien recibida por la crítica. Entonces tendrá consigo a Guillermo Labordé como profesor, quien ya es para ese momento un conocido artista plástico uruguayo, representante de los planistas, además de un gran amigo de Petrona en el momento, lo que le permite a la formación de Petrona, con base en el planismo, convertirse en una gran exponente uruguaya de la época. Labordé fue por muchos años uno de los únicos amigos de Petrona. Le llevaba libros y la visitaba semanalmente. Cuando el pintor muere en 1940, Petrona sufre una aguda crisis que la lleva a cambiar la dirección de su trabajo. Aprende entonces la técnica del grabado. Ella sigue pintando, pero sus temas cambian. Abundan entonces escenas de la naturaleza como flores y animales. Entre estas podemos ver pinturas de óleo sobre tela y óleo sobre cartón, como estas tituladas Crisantemos, Cartuchos y Glicinas. Pero ¿quiénes fueron los planistas? Estos pintores se aplicaron a destruir la tridimensionalidad, lo que convirtió al planismo en una técnica en la que la pintura se enfoca en la forma y no en el volumen. Especialmente Petrona, quien como ningún otro artista en el arte nacional, dedicó múltiples pinturas y dibujos al registro de juegos de la infancia, reuniones, escenas cotidianas de su casa, niños estudiando, mujeres tejiendo, los sirvientes y el trabajo doméstico. Recreo es una de las obras más emblemáticas de la producción de Petrona Viera. En esta creación, un grupo de niñas parece danzar en la tradicional ronda Martín Pescador, que al día de hoy aún resuenan juegos infantiles. Labordé y Viera han difundido a través de sus creaciones el tono festivo y distendido de los años 20. Sin embargo, Petrona no fue la única mujer que pintaba en los años 20 y 30, pero sí quien en esos años verdaderamente sobresalió de una manera singular, llamando la atención de sus contemporáneos. En esa época, Uruguay vivía cierto auge de feminismo, pues fueron los años de un protagonismo y activismo femenino en pro de los derechos de la mujer y de su participación cívica, aunque probablemente nada de esto haya tenido repercusión en la muy conservadora vida familiar de Petrona y sus hermanas. En 1959 muere de cáncer una de sus hermanas, Luisa, quien durante toda su vida había sido la compañera de Petrona en sus salidas al exterior de la casa, su intérprete y amiga. Poco después se enferma Petrona, también de cáncer, pero no dice nada. Solo cuando está ya muy avanzada la enfermedad y no puede seguir ocultando su dolencia, se ve obligada a ir al médico y es operada de urgencia. Antes del día de la operación, se tomó un tiempo para hacerse un autorretrato con semblante triste. Luego de la operación vivió 6 meses, que le dieron tiempo de ordenar sus cosas. Destruyó parte de la obra que no quería que fuera parte de su legado, y clasificó las pinturas que quería que se conservaran. Muere el 4 de octubre de 1960 en Uruguay, cuando tenía 65 años de edad. Para terminar, en esta época siempre fue más fácil ver a la mujer como objeto de arte que como sujeto de arte. Petrona logró trascender una generación y convertirse en una de las pintoras más conocidas de Uruguay.
Además, romper el estereotipo de que la mujer estaba en el arte solo para ser el complemento del hombre.